Estaba explorando en medio de una cueva cuando de repente sonó esto. Sí, este no es Minecraft Vanilla y tiene algunos mods, así que evidentemente esto se veía que sucediese. Pero bueno, al final no me quedé ahí mucho tiempo porque pues tenía pensado hacer muchas más cosas en ese momento, así que decidí salir. Pero sorprendentemente dentro de la pared había una entidad que estaba recibiendo daño, lo cual pues evidentemente me generó curiosidad, ¿sabéis? Pero bueno, evidentemente en ese momento no estaba seguro de si era una buena idea intentar buscarlo o si directamente era mucho mejor irme de esa zona, porque además no tenía tampoco grandes herramientas ni nada. Pero bueno, decidí buscar al final y nada, apareció esto en la pantalla por unos segundos, ya que evidentemente era una entidad que estaba ahí. Pero al fin y al cabo no era nada peligroso porque pues mi personaje no se murió, ¿vale? Entonces bueno, terminó ahí todo. Posterior a eso, ¿qué me puse a hacer? Pues bueno, me hice un escudo porque evidentemente esto es increíblemente necesario en cualquier situación del juego. Y bajé a buscar minerales. Pero bueno, ahí había un montón de enemigos a los que al final pues me tuve que enfrentar porque no había de otra forma. Porque era pasar, no pasar por ahí o enfrentarse. Y era, pues preferiblemente me enfrento a eso si paso, ¿no? Así que nada, al final me metí ahí. Y nada, se murieron todos los que estaban ahí y ya está. Y me puse a picar hierro. Posterior a esto, ¿qué sucedió? Pues bueno, salí de la cueva, pero se había hecho de noche. Y el shader que tenía no me dejaba ver casi nada y era muy realista realmente, porque pues a ver, la realidad es esa, ¿no? La antorcha simplemente te hace ver un área alrededor y no puedes ver nada más. Pero eso desde cierto punto le da una inmersividad al juego que a mí en lo personal me agrada bastante. Así que bueno, al final me hice antorchas, se volvió a hacer de día, comí y me fui en busca de un lugar donde vivir. Una vez tenía todo esto, encontré una explanada donde por fin estaba preguntándome y decidiéndome si era un buen sitio para hacer una casa. Sí, al final me decidí a hacer una casa ahí, pero esta no sería una casa cualquiera, ya que evidentemente no solo iban a aparecer zombies, esqueletos, creepers y todos los mobs y entidades básicas, sino que también otro tipo de enemigos que por ende pues podían colarse en casa y eso era lo que menos quería en ese momento. Así que pues evidentemente me inventé otro sistema para tanto como para entrar y salir de la casa, porque si no pues evidentemente iba a estar muy complicada la situación. Pero después me di cuenta que enfrente había un enemigo nuevo, así que ¿qué hice? Pues irme a probar, ¿vale? A ver cómo funciona tal, si te puede matar, si no te pega, ese tipo de cosas. Así que ¿qué hice? Me subí en un barco y me fui de espaldas. ¿Por qué? Porque si se acercaba hacia mí podía simplemente acelerar y me iba de ir rápidamente. Pero bueno, sorprendentemente este, a diferencia de otros que pues ya te atacan a esa distancia, no hacía nada. Simplemente se quedaba ahí, pero bueno, apareció uno más detrás que es evidentemente sí que sé que te ataca al acercarte. Así que solamente me acerqué al uno, pero no hacía nada. Por más que yo intentaba acercarme, bueno, de repente apareció ese y desafortunadamente ese sí que te mata, así que nada. Pero bueno, ¿qué hice después? Salí con un escudo a acercarme al que estaba antes en el agua y me di cuenta que no te pega. Ese no te ataca. Por más que me acerqué con el escudo, no recibió daño el escudo. Así que bueno, me lo intenté cargar a ver si aparecía otro o tal. Y bueno, a base de hachazos, pues parecía que algo de vida iba perdiendo y al final desapareció. Pero no dejó nada, que yo también pensaba que me dejaría algún ítem, pero no me dejó nada. Bueno, seguí construyendo esta especie de base para que pues ningún enemigo se pueda colar aquí, porque evidentemente esa era la idea, ¿no? Pero después volvió a aparecer un mensaje en la pantalla, por ende significaba que algún enemigo había aparecido cerca y sí, había uno justo fuera de la casa. Al parecer, este mod lo que hace es que la gran mayoría de entidades aparezcan cerca del jugador, porque este apareció al lado mío literalmente. Así que, ¿qué hice? Pues lo que hice antes. Quería testear si te pegaba o no te pegaba. Así que bueno, pensé en lo de la barca, pero claro, este no se movía a pesar de ser de tierra. No se acercaba ni nada, simplemente se estaba moviendo ahí de una manera bastante tétrica y extraña. Así que nada, al ver que no me afectaba, no le pegaba mi escudo porque mi escudo no estaba recibiendo daño, pues empecé a darle con el hacha. Y eventualmente pues yo esperaba que muriese. Porque tampoco me apetecía que esté fuera de mi casa y al final desapareció. Pero claro, ¿qué sucedió antes? Que el que me mató
cuando apareció en la pantalla la cara era The Boiled One. Y este enemigo pues directamente si te mata, en plan si tú le ves, automáticamente te mata, ¿vale? La única forma de que no te mate es cubriéndote. Si tú te estás cubriendo antes de verle, pues te va a aparecer eso en la pantalla y se te rompe el escudo nada más, pero no te mata. Lo que pasa es que aquí pues yo no hice eso y por eso pues nada, me mato. Pero bueno, ya se hizo de noche y como se puede ver ya pues estaba todo petado de creepers, zombies y todos los enemigos. Pero yo me había hecho una base para que pues estos no puedan estar todo el rato ingresando y tal. Y tampoco los otros tipos de enemigos. Así que bueno, ¿qué hice yo ahora? Pues simple. Me puse a comprobar si todo estaba en orden, ¿vale? ¿Por qué? Porque podía aparecer cualquier enemigo y volverse a liar, ¿vale? Pero, oh sorpresa, había un enemigo nuevo fuera. ¿Y qué hice yo? Pues intentar pegarle, pero desafortunadamente no llegaba. Así que nada, pues intentaba ver si podía llegar a su hitbox, pero no llegaba a la hitbox, así que me fui con la espada y por las trampillas de la parte de abajo de la casa, pues empecé a golpear, a limpiar todos los que podía. Pero a ese enemigo principalmente sí que podía pegarle, pero parecía que no le estaba haciendo tanto daño al final. Así que bueno, al fin y al cabo, pues son dos mods distintos, ¿no? Doctor Nowhere, que añade un montón de entidades, y el Boiled One, que es el que antes me mató. Y este es un Boiled One, pero de Doctor Nowhere. Este no te mata automáticamente, como el otro. Tira el jumpscare, pero no te mata. Es distinto, ¿vale? El otro, pues obviamente es mucho más alto y simplemente tienes que cubrirte y ya está. Ahí tendría que haberme cubierto, pero desafortunadamente no reaccioné y volvió a pasar lo mismo. Pero ¿cuál es la ventaja? Que estaba dentro de mi casa. Porque si hubiera estado afuera, después para recuperar las cosas hubiera estado un poco más complicado. Pero bueno, al final se volvió a hacer de día y no fue una mala idea al final el estilo de base que me hice, ¿vale? Evidentemente, estéticamente no sé qué tan bien estuvo, pero tampoco es que era el objetivo al final, ¿no? Apareció un cartel ahí de la nada que decía que le dé clic, pero evidentemente yo escribí algo muy distinto a ver si pasaba algo, pero no sucedía nada. Pero claro, al fin y al cabo, el objetivo principal de esta base simplemente era defenderme y que ningún enemigo pues pudiera estar subiendo, ingresando a la base y todo el rato fastidiando. Ese era el objetivo. Entonces, evidentemente sí que se pudo cumplir, ¿vale? Porque fue bastante bien. ¿Qué pasa? Pues que seguía lloviendo. Entonces, ¿qué pensé yo? Pues bueno, tengo que seguir mejorando mi base, es la única forma de que ningún tipo de enemigo esté fastidiándome todo el tiempo. Así que eso me puse a hacer. Bueno, al final, pues nada, seguí mejorando la base, se volvió a hacer de noche. Y nada, yo estaba esperando a ver si volvía a aparecer algún enemigo, tal. Bajé a pelearme con los zombies, que había muchos zombies en la puerta. Y bueno, ya tenía algunas armas de hierro, pero tampoco es que me había ido a minar mucho al final, porque pues evidentemente lo que priorizaba era tener una base bastante pues útil para la supervivencia en este tipo de situaciones. Y sí, por el momento no había ido nada mal, porque pues en las noches que habían pasado ningún enemigo se había logrado colar en mi base, lo cual era bastante bueno. Entonces, pues bueno, nada, yo estoy construyendo mi base y ahí volvió a aparecer, pero claro, evidentemente ni siquiera lo había visto, pero bueno, ahí descubrí también que directamente a veces no tienes que mirarlo, simplemente que pues tienes que estar muy atento a ver si lo ves en algún sitio y ahí ya directamente cubrirte, si no te va a volver a matar. Es la única forma de salvarte de eso. Bajé de mi casa, otra vez hay un enemigo debajo, así que bueno, esta vez no sabía si subir o no, pero bueno, empecé a poner bambús porque evidentemente esto es una buena forma de cubrir la base alrededor para que ningún enemigo esté ingresando a esa zona, ¿sabéis? Y de ahí pues nada, el bicho este apareció de nuevo, le empecé a pegar con la espada a ver si de alguna forma moría, pero pues bueno, pasó un buen rato, además que la espada tampoco era la mejor, era una espada de piedra solamente. Pero bueno, evidentemente se demoró un montón, pero un montón porque le estuve pegando un montón de tiempo y no se moría. Y al final nada, apareció en la pantalla el jumpscare de nuevo, pero evidentemente como este es el otro tipo de enemigo, pues no me mató. Aquí sí que reaccioné con el escudo, pero no pasó nada, porque este no es el Boiled One principal, ¿vale? Por eso es. Y ya, una vez sucedió todo esto, pues nada, yo seguí plantando bambús, siguió dando la vuelta el ciclo del día y por el momento la experiencia no estaba siendo nada mal. Y ahí me encontré a otra entidad distinta, ¿vale? Una muy distinta. Esta vez pues tenía bastante velocidad a comparación de los otros y directamente venía a atacarme. Así que ¿qué hice yo? Busqué una trampilla para pues volver a entrar a mi casa y estáis y salir del peligro básicamente. Porque tampoco es que me apetecía morir en ese momento. Y bueno, después nada, subí a mi casa, intenté ver dónde estaba y estaba justo en la parte externa de mi base, ¿vale? Evidentemente no podía subir porque pues esta base está pensada para que no suba ninguno ni se meta ninguno porque la gran mayoría o se te cuela por un bloque o abre trampillas, puertas y eso, ¿vale? Pero aquí, por ventaja, no. Los zombies no pueden meterse. Si tú pones una trampilla, los zombies pequeñitos tampoco pueden. Así que al final probé una de las cosas más efectivas que en el juego, un barco. No todos los enemigos se pueden sentar en el barco, pero los que sí pueden sentarse en el barco pues ya tienes una ventaja de que se va a quedar ahí y ya no va a estarte fastidiando todo el rato. Así que, ¿qué hice? Intenté ponerle un barco
para que se sentara y sí, funcionó en este sorpresivamente, ya que en los otros no había pasado eso. En este funcionó el barco bastante bien y bueno, aquí se podía ver un poco cómo iba, ¿vale? Pero este evidentemente era mucho más hostil que los otros, tenía mucha más velocidad y tal. Pero bueno, al final pues le dejé en el barco ahí y digo, bueno, no, al final no es una mala idea dejarlo aquí, no me ataca y tal, y puede quedar bien. Así que bueno, esta experiencia con estos mods la verdad no ha estado nada mal. Me ha parecido bastante bien, es bastante inmersivo, tiene buenas entidades y al final te hace crearte una base bastante buena. Así que espero que te haya gustado este video. Si ha sido así, pues déjame un like y suscríbete, que ya sabes que eso me viene bien y me motiva a seguir.